Les voy a contar algo que yo llamo el detrás de cámaras, que es como la historia detrás de la historia de estos mensajes de voz. Pero en este caso, ya que no hay video, decidí llamarlo detrás del micrófono. Me voy a devolver un poquito en el tiempo al año 2020, exactamente a principios del mes de junio, en una mañana en la que me senté a escribir en el computador y empecé a escribir el detrás de cámaras, es decir, la historia detrás de la historia de una historia de amor romántico. Un amor del que estaba en ese momento a unos 14.695 kilómetros de distancia física. Es una distancia aproximada que me averigüé con ChatGPT. 2020, pandemia, COVID, ¿se acuerdan? Yo había llegado a Melbourne, en Australia, exactamente el jueves 12 de marzo de ese año, poco más de un año de la muerte de mi papá, que fue tremendo sacudón. Estaba haciendo varios duelos, entre ellos su muerte, por supuesto, y la muerte de una parte mía un poco también, porque me sentía cansada de la forma en la que estaba viviendo, de las decisiones que había tomado, especialmente a nivel profesional, y ya que la muerte era tan real a mis ojos, quería empezar a vivir una vida que me gustara. Estaba cansada de lo que les conté en el mensaje de voz 3, de buscar encajar, de perderme en el otro, de obligarme a hacer parte haciendo lo que a nivel social estaba bien aceptado, como estabilidad laboral, por ejemplo, que además no me salía bien porque o me terminaban los contratos, luego de esforzarme mucho porque era de las trabajadoras que se quedaba hasta las 10 de la noche en la oficina, difícilmente decía que no a algo, me aguantaba las enfermedades para evitar las incapacidades, todo eso que hacemos por miedo. O también pasaba que yo me aburría tanto que terminaba renunciando o me salía una oportunidad mejor y renunciaba para cambiarme. Y todo el tiempo el mismo ciclo, fueron 5 años así. Llegué a pensar que había algo malo en mí porque pareciese que las personas no se amañaban trabajando conmigo o que estaba condenada a la inestabilidad y me sentía súper cansada como de luchar en contra de la corriente. Además, porque sentía un miedo y un estrés permanentes. No sé si esto les ha pasado a ustedes, pero yo sentía como si quisiera encajar a toda costa en un mundo en el que cada persona y cada elemento del universo me decían, por aquí no es. Y yo tenía miedo de hacer caso, porque entonces, ¿qué iba a hacer? En mi cabeza no había otra posibilidad de sobrevivir que buscar un trabajo como los que venía haciendo hacía 5 años. Y entre más me esforzaba, más rápido llegaba la terminación de contrato o mi renuncia. Hasta que falleció mi papá y ¡boom! El Big Bang en la vida de Liz y renuncié por primera vez conscientemente y me fui para Australia. Quería alejarme, quería hacer un trabajo rutinario, sencillo, sin mucha responsabilidad. No quería más indicadores, ni horarios extendidos, ni informes. No quería sentir más miedo de que me despidieran o que me aburriera y renunciara. Entonces pensé que lo mejor que podía hacer en ese momento era irme a estudiar inglés y limpiar casas, cuidar personas, lavar carros, no sé, un trabajo que terminara ese mismo día. Me quería ir para la casa sin ningún pendiente ni estrés, quería eso y pensé que esa era la solución a todos mis problemas. Estaba muy equivocada, porque allá me di cuenta que me había ido para el otro extremo y tenía unos trabajos, sí, rutinarios y sencillos, pero me estaba muriendo por dentro de la pura y física aburrición. Era el otro extremo, estaba desequilibrada pero para el otro lado. Llegué entonces este jueves un poco perdida en todos los sentidos porque no veo noticias desde siempre ni leo periódicos. No sé, nunca me conectó. Empezaba a bostezar y quería mejor ver una serie o escuchar música o leer un libro. Ay, se siente un fresquito decirlo abiertamente, antes me daba mucha pena decir eso. Entonces, antes de irme del país, lo que sabía del COVID era que algo estaba pasando en Asia y que en Australia estaba agotado el papel higiénico, entonces
Me llevé 2 rollos en mi maleta y por lo demás me sentía como ir a un lugar cercano de paseo un fin de semana. Tampoco contemplaba imprevistos, digamos que poco a poco iba aprendiendo, pero en esa época iba saliendo así, sin más, pensando en lo bien que iba a salir todo. Y cuando llegué ese jueves 12 de marzo, me encontré con una realidad muy distinta a la que había dejado en mi país, porque Australia estaba más cerquita de Asia, entonces todo reventó, por así decirlo, un poco más rápido. Ese fin de semana empezaron a cerrar las fronteras y yo apenas me estaba dando cuenta que estaba atrapada en una isla a miles de kilómetros de mi casa, en medio de una pandemia histórica en la que pareciese que nadie sabía qué iba a pasar, aterrorizada porque todo el mundo se estaba muriendo, no tenía trabajo ni posibilidades prontas de conseguir porque casi todo estaba cerrado y no podíamos salir de la casa. Estábamos en cuarentena y pensé, este paseo se veía muy diferente en mi cabeza. Yo sé que suena a peli de terror, pero les aseguro que dentro mío se sintió mucho más tranquilo de lo que incluso yo esperaba y pude conservar mi estabilidad emocional y les quiero compartir a qué factores se lo atribuyo. Voy a mencionar algunos, cada uno en el mismo orden de importancia, lo que pasa es que no los puedo mencionar todos al mismo tiempo. El apoyo virtual de mi familia y amigos y la frescura con la que mi familia asumió esa pandemia. Cada que los llamaba me transmitían eso como todo va a estar bien, estamos bien, era increíble. Lo otro fueron las personas con las que viví en el apartamento que compartíamos. Una colombiana y un colombiano. Imagínense que me recibieron con desayunito y en la cama habían unos ositos de peluche con una tarjeta gigante de bienvenida y yo pensaba, ¿cómo pueden dos personas en esta situación tan compleja tener tanto para entregarle a otro? Además, que a lo largo del tiempo me ayudaron a conseguir trabajo, me mostraron la ciudad, fueron espectaculares. Ustedes saben quiénes son. Gracias por tanto. Lo otro sin duda fue la muerte de mi papá, que me permitió ver la muerte desde otra perspectiva, hacer conciencia de lo mortales que somos y cómo eso ayuda a aliviar unas cargas que uno se pone para vivir. No sé, de alguna forma pensar en la muerte me permite soltar cosas a las que me voy apegando, soltar otras a las que les doy mucha importancia. Y en medio de la pandemia me di cuenta que la perspectiva general de la vida me había cambiado gracias a la muerte de mi papá. Otro factor para mantener ese equilibrio emocional fue mi yo confiada, esa Liz que espera que todo salga bien y salta y se tira al río muchas veces sin mirar si hay piedras grandes, esa Liz que ve la vida como deslizarse por un arco iris de colores, la que se siente segura en este mundo, la que confía. No sé, yo tenía una certeza interior de lo bien que iba a terminar lo de la pandemia, por lo menos para mí. Me negaba a creer que todo se iba a acabar y que todos íbamos a morir trágicamente y tenía una esperanza firme, a pesar de las noticias y de las conversaciones que escuchaba. Y por supuesto, el amor romántico, una relación que de una forma un poco egoísta y egocéntrica también tenía la certeza de vivir cuando regresara a Colombia. Pero para mantener la pasión viva y que eso sucediera, pues esa mañana de junio de 2020 me senté al computador a escribir ese detrás de cámaras que les conté al inicio. Digamos que hasta conocer a esta persona que llamaremos el príncipe, yo era una mujer inclinada por lo racional, por los números, por la ciencia. Me aterraba mirar para adentro o hablar de temas de espiritualidad porque lo asociaba como con locura o rechazo social. Entonces pensaba que era bastante escéptica y me obligaba de alguna forma a hacerlo. En un espacio social hablaba de lo que convenía hablar, mi ala 3 del eneagrama, el camuflaje, todo por parecer normal.
Recuerdo que en la época en la que lo conocí estaba trabajando en la empresa que más duré, como 2 años. Estaba pagando un apartamento, averiguando para hacer una maestría. Recuerdo que era en gestión cultural. Hablaba solo de las cosas cotidianas como el clima, el nuevo restaurante que abrieron, los planes para el fin de semana. Era otra persona muy distinta a la Liz de hoy. Pero se venía un cambio y conocerlo hizo parte de ese cambio. Ese día pasó algo dentro de mí cuando lo conocí. Siento que me conecté con una Liz adolescente que no había vivido un amor adolescente. Entonces, a mis 27 años estaba haciendo cartas de amor, decorando cajas con brillitos, pensando que sin esa persona me iba a morir, que tenía que ser para toda la vida, que nadie como él. Sentí que yo era todas las canciones de amor, pensaba en el 24/7. Esto fue la vida en función del otro al 100%. Dudo que me hubiese quedado un poquitico de mí misma. Fue una traga, retraga, un enamoramiento desde la idealización. Y a través de eso liberé una creatividad inimaginable. Toda yo era creatividad. Esa historia, por supuesto, no fue lineal, entonces fue un enamoramiento por capítulos de mi vida, divididos en años. Entonces nos separamos un tiempo largo, pero esa creatividad que se despertó permaneció incluso en su ausencia. Ya era mía. En esos tiempos pasaron muchas cosas por mi vida, entre ellas la muerte de mi papá. Y el reencuentro con él se dio cuando yo ya estaba deseando irme del país. La idea en mi cabeza era regresar a los 8 meses, estaba segura de eso. Entonces mi plan era mantener la pasión viva entre nosotros en ese tiempo de distancia física, porque emocionalmente me sentía más cerca que nunca. Y con mi creatividad, que libero más al lado de este ser, se me ocurrió escribir un detrás de cámaras de todo lo que habíamos vivido juntos desde mi perspectiva. Entonces relataba los nervios de la primera cita, el enredo para decidir qué ponerme, qué pasó realmente ese día que llegué tarde, qué me pasaba por dentro aquel otro día que nos encontramos sin planearlo en una esquina en la calle y todas esas cosas que a uno le da pena que el otro sepa, pero que son anécdotas hasta graciosas. Yo amo las anécdotas. Entonces me senté a escribir y lo acompañé de videos, imágenes, canciones y cada fin de semana le ponía un mensaje de voz de unos 15 minutos en su WhatsApp. Así fueron como 4 meses sin parar. Me sentía como Florentino Ariza, del amor en los tiempos del cólera, en este caso en los tiempos del COVID, y en lugar de cartas eran audios, el drama del NA tipo 4 en todo su esplendor. De hecho, esto lo cuento un poco más detallado en las primeras publicaciones de mi Instagram, lo que llamé mi carta de presentación, que son estos 44 capítulos que escribí acerca de mi vida y lo que me trajo hasta este punto. La primera parte está pineada, la fijé en mis primeras 3 publicaciones por si lo quieren leer y les comparto en este canal una publicación de la 30ª parte llamada Príncipe, en la que hago la introducción de esto que les estoy contando. Les comparto los links en la descripción. Luego de estos 4 meses se suponía que iba a regresar a Colombia, pero en diciembre, que era la fecha prevista, seguíamos en pandemia, todo estaba cerrado, las cosas estaban mejor en Australia que en mi país, entonces decidí quedarme y me terminé quedando 2 años y un par de meses. Todo esto para contarles que cuando estaba dando estructura a estos mensajes de voz que les comparto por aquí en YouTube, hice un clic y me di cuenta que estaba haciendo exactamente lo mismo de manera inconsciente. Estaba haciendo unos mensajes de voz para ustedes, acompañados de imágenes, videos, canciones, podcasts, perfiles de personas, libros, como una forma de poner a nuestro servicio la creatividad. Esta vez, por supuesto, ya no desde el amor romántico y el enamoramiento, sino desde una armonía y un deseo de compartir con ustedes y conmigo lo que me ha servido a mí.
Y hacer esto que estoy haciendo hoy también me permitió hacer otro clic del pasado, y es que al igual que estos mensajes de voz empezaron como una válvula de escape para canalizar cosas con las que no me estaba sintiendo bien con las redes sociales, pues los mensajes de voz que le ponía a este hombre hermoso también eran una válvula de escape, en ese caso para canalizar los miedos que tenía de que todos muriéramos en esa pandemia, la ansiedad por comer azúcar que me daba estar en la casa todo el día en la incertidumbre total, el deseo de devolverme ya mismo y no poder hacerlo porque las fronteras estaban cerradas. Fue mi forma de mantenerme equilibrada emocionalmente también. Y todo esto haciendo algo que se me da fácil también. ¿Recuerdan que les conté que se me da fácil llorar? Bueno, pues también se me da fácil escribir, contar historias, anécdotas que amo. Y luego me puse a pensar, esos audios que le enviaba al príncipe, ¿eran algo necesario para que la humanidad sobreviviera a la pandemia? No, ni siquiera era algo necesario para que él sobreviviera, pero me estaba salvando a mí, estaba asegurando que yo sobreviviera por lo menos a nivel emocional. Y toda esta historia para invitarlos a ustedes también a encontrar sus formas de salvarse emocionalmente. Les aseguro que también las tienen. Encuentren sus espacios seguros, sus válvulas de escape y pónganlos a rodar cuando los encuentren. Yo creo firmemente que entre más personas lo hagamos, mejor vamos a estar todos en este mundo. Es una forma de ser células sanas para este mundo. Y la verdad es que sí da un poquito de pena, da inseguridad, miedo al fracaso, miedo al ridículo, al señalamiento, a los comentarios destructivos y de odio, pero vale mucho la pena cuando uno, además de sentirse tranquilo con lo que está haciendo, recibe el mensaje de alguien a quien le gustó o le sirvió de alguna forma lo que uno hizo. Y no me refiero a que todos nos sentemos a contar lo que nos ha servido por YouTube. Me refiero a escuchar nuestra naturaleza singular y permitirle ser, honrar eso, con pena y todo. Y hablando de personas que son, les recomiendo esta entrevista de Camila Esguerra, a mis ojos un ave fénix, súper inspiradora para esos momentos en los que uno decide empezar siendo más uno mismo. Les comparto el link en la descripción. Ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de cosas que pasaron en estas semanas mientras estaba haciendo estos mensajes de voz. Algunos días pensé que no iba a llegar. Una vez se me mojó el compu, se apagó solo y empezó a oler a quemado y yo tenía que editar sí o sí ese día. Otro día dejé el cargador en un lugar y no tenía más cargadores en la casa y necesitaba mucho esas horas que estuve sin computador para editar todo. Ay, me acuerdo una vez que grabé todo y no había notado un ruido de fondo que no pude quitar ni siquiera con edición, entonces me tocó empezar de cero y ni hablar del plan que hice para compartirles contenido tanto en Instagram como en YouTube, porque no calculé bien la periodicidad y me quedó súper pesado con todo lo que tenía que resolver en la semana. Hubo momentos de estrés, sí, de incertidumbre, de cansancio, de llanto, de miedo, de juzgarme mucho. O me pasaba también cuando iba a salir con algo que yo pensaba que era súper nuevo, original e inspirador, y justo ese día escuchaba a otra persona que ya lo estaba haciendo hacía rato. Entonces, con ese temor de el qué dirán, como, uy, no, van a pensar que me estoy copiando. Todo eso pasa cuando uno emprende algo nuevo, pero al final el lado B detrás de todas esas emociones que les acabo de contar es una sensación indescriptible, es como una mezcla de disfrute, plenitud, felicidad, satisfacción. Además es un gran aprendizaje porque de practicar y practicar, de darle y darle, sin que todos esos miedos te detengan, aunque todo se caiga por momentos, aunque no salga tan bien, ahí estás, haciendo todo cada vez más fluido, en menos tiempo, te gusta más el resultado, te está sirviendo a ti y a otros. Así me estoy sintiendo yo hoy grabando la voz de este último mensaje de voz al que me propuse llegar cuando empecé. Y miro para atrás y amo
todo lo que pasó. Amo haber empezado y continuado con esto, incluso en esos momentos en los que sentí que me iba a romper. Y saben una cosa, tal vez sí me rompí de alguna forma porque siento que soy otra persona y que tengo más elementos y energía nueva para aportar al mundo con Percibe tu naturaleza. Este mensaje de voz se lo dedico a todas las personas emprendedoras, es decir, se lo dedico a cada uno de ustedes, porque sé que han emprendido algo en su vida, algo. Cualquier cosa que haya implicado una decisión, un desplazamiento, una inversión de cualquier recurso, de tiempo, de dinero, de energía, eso es emprender para mí. El solo hecho de llegar hasta aquí escuchando estos mensajes de voz fue un emprendimiento que hicimos juntos, además, lo emprendimos juntos. Y aunque no estemos salvando el mundo literal, aportamos un montón con cada cosa que hacemos con el objetivo de construir y sumar. Así que adelante con todo lo que estén emprendiendo en este momento. Y por favor, enamórense mucho. De ahí salen unas cosas espectaculares. Aunque las relaciones no sigan, lo que descubran en esa relación, en ese enamoramiento, en ese romanticismo, les va a quedar a ustedes. Yo sé que en este camino hay días, salvajes. Pero si les hace sentido, si les gusta, si sienten bonito por dentro, sería bueno que siguieran haciéndolo. Yo haré lo mismo. En el próximo mensaje de voz, todavía no sé de qué les voy a hablar ni cuándo saldrá, pero tengo y tienen mi palabra que mi propósito será construir y aportar honrando mi naturaleza. Y para los que se preguntaban en qué terminó la historia de amor romántico, pues regresé a mi país, conspiró y aquí estamos y vamos. Gracias por tanto, mi amor. Y a ustedes, gracias por acompañarme y por escucharme.